Cuando una persona está en el estado de separación y entra al estado de presencia, cuando regresa a lo que él considera el estado natural o normal, lo que cree perder es la presencia. Pero cree perder la presencia porque lo que considera estar en casa es el estado de separación. Y entonces, cuando va a la presencia, lo considera un movimiento que ha de hacerse por voluntad y esfuerzo, ¿verdad? Entonces las personas escuchamos en el camino que dice, me estoy abriendo y a eso lo llamo yo puente de entrada, porque hay que poner algún nombre y entonces la persona desde el estado de separación, yo siempre digo que partimos del estado de separación. Aquí esto de que nacemos con el pañal iluminado, eso no existe, ¿verdad? Entonces, em, siendo honestos, venimos con la separación, porque esto de venimos iluminados. Bueno, la iluminación es un ser consciente del proceso y de cómo funciona la conciencia. Para ser consciente de la conciencia, tienes que ser consciente de la inconsciencia y haciendo el cambio que estamos hablando, que es de ir de la ignorancia a la sabiduría, empiezas a saborear la paz, el amor, la gratitud por simplemente por la dimensión o simplemente por existir. Y eso te permite ver la diferencia entre lo que es contraído y expansivo, lo que es personal y lo que es espiritual, lo que es puramente una ilusión y lo que es la verdad. Pero todos los seres humanos hacen el movimiento. Entonces significa que aparentemente tienen que hacer el movimiento porque están fuera de la gracia o de la divinidad. Por eso aparece haber un movimiento, ¿verdad? Entonces, cuando de repente empieza a invertirse el proceso y empiezas a estar más tiempo en el espacio, entonces la gente en ese paso intermedio sienten que les es robado lo que más aprecian. Ya no sienten que están yendo hacia la expansión, sino sienten que les es robado lo que aprecian. Y la diferencia, aunque parezca que es ninguna, porque hablamos de movimiento, de mecanicidad, de cómo la conciencia aparentemente sale de la separación y entra en espacio, o sale de espacio y entra en la separación, porque es mecánico el movimiento, es un movimiento mecánico de la conciencia. La diferencia es abismal, porque en la primera parte del camino tú quieres conquistar el espacio. En la segunda parte hay una parte de tu integridad que empieza a verse en el espacio. Uno se siente más íntegro, más yo, se siente más auténtico, es más real estar en el espacio que estar en la mente. Y entonces, cuando lo pierdes, aparece una especie de zozobra. Es como, ¿qué coño? ¿Por qué yo tengo que estar ahora metiéndome en estos asuntos de la mente? No puede hablarse de ese modo, ¿no? ¿Verdad? Pero es porque durante esa parte del proceso, el colocarse sobre el espacio e ir extendiéndose sobre él se ha vuelto más natural. O sea, aquel que le está pasando eso es porque cuando entra en el espacio, genera continuidad sobre él. Y al generar continuidad aparece la costumbre. Y con la costumbre viene el cambio de identidad. Después, cuando se avanza un poquito más en el proceso y ya se permanece mucho en el espacio, aparece la compasión por perder el espacio, que es como ya estás mucho tiempo en el espacio, cuando lo pierdes por un instante dices, bueno, tan solo es un instante, no pasa nada. Y aparece el aspecto compasivo, en el que uno se ama a sí mismo, aunque de repente aparezca por un instante la naturaleza humana, intentando, bueno, de nuevo reconquistar el espacio que perdió, pero que ya no hay nada que hacer porque has corrido la identidad al espacio. Viendo este proceso, nosotros no podemos decir que estuvimos fuera del espacio, porque eso es lo que se descubre finalmente. El espacio siempre fue lo que contuvo al yo y no al revés. Y tu yo es una apariencia dentro de él, y esto lo descubres al final del proceso. Y al mismo tiempo descubres que aquello que habla la conciencia y aquello en lo que se identifica la conciencia son solamente meros mecanismos del funcionamiento de la misma. Dicho de otra forma, para que se produzca la identificación, el espacio y su vitalidad debe de ceder cierta energía para generar la aparente relación entre el sujeto y el objeto, que es solo aparente, y eso lo llamamos una configuración holográfica, como un aspecto de las energías, algo que la conciencia es capaz de hacer porque tiene esa habilidad. Ya no lo consideramos algo real, sino una apariencia, una forma que tiene de expresarse. También lo vemos con nuestro sujeto, lo vemos con las emociones, lo vemos con las sensaciones,
Lo vemos con los pensamientos, con la forma en la que habla el sujeto en la mente. Puedes decir, mira, ¿qué habilidad tiene? Ahora se está inventando este problema. Porque la contemplación es tan amplia que te permite ver su funcionamiento. Entonces, cuando se te permite ver el funcionamiento, aparece algo muy hermoso, que es el nacimiento de la sabiduría. Hasta que sucede la posibilidad de tener compasión con tu verdadero yo, la sabiduría no puede desplegarse. Porque no concibes a la experiencia como un funcionamiento que te permite aprender de él de una manera muy amplia, sino que de alguna forma se expresa como una sensación de lucha con aquello que está apareciendo. Y mientras hay lucha y no hay relajación en sí misma en la contemplación, no se puede disfrutar de los procesos de la conciencia. Y la sabiduría viene con disfrute. Parece algo como, bueno, ya llegaré a eso, pero no es tanto que parezca como un proceso, sino básicamente sucede como una entrega de la propia voluntad de la entidad. Cada vez que tú entras en el espacio, estás entregando tu identidad. Por eso es importante, cuando estamos en el espacio, no considerarlo una experiencia, sino una pérdida de la identidad. Si tú concibes el cambio al espacio de la conciencia como una pérdida de identidad, como un no yo, entonces no podrás ver dualidad. Pero si el espacio lo consideras una experiencia del yo, entonces verás dualidad entre el espacio y el estado que quieres conquistar. ¿Me sigues hasta aquí? ¿Todo el mundo entiende esto? Ok, es bueno, ¿verdad? Es hermoso, ¿a que sí? Entonces, claro, los seres humanos al principio en el espacio entran como si este fuera una experiencia. Tuvo una experiencia de espacio. Y es que el yo encima habla allí dentro como si hubiera habido un yo dentro del propio espacio. Pero observa la experiencia del espacio. Te darás cuenta de que no puede haber yo allí. Cuando empiezas a ver esto, dices, vale, ese es el no yo. Y entonces entiendes la diferencia entre estar y no estar. Porque estar y no estar, la diferencia es abismal. Pero nosotros no la constatamos porque bastante tenemos con el instinto de supervivencia de poder conquistar aquello que creemos o queremos conquistar. No hay suficiente energía como para darse cuenta de la verdadera realidad de estar en el espacio. ¿Entendéis esto? Porque además el espacio expresará otro tipo de bondades y dones. No es que únicamente tuviste un estado de no mente o tuviste un estado de espacio, sino que tienes que aprender su morfología. Y una de las cualidades es no yo. Y claro, cuando no tenemos claro que el espacio abierto es un no yo, veremos siempre una diferencia entre el estado despierto y el estado dormido. Y no encontraremos la diferencia entre yo y no yo. El yo va a considerar todo parte de sí mismo. Incluso el espacio abierto lo va a considerar durante una temporada parte de sí mismo. Pero no puede existir yo dentro del espacio. Del mismo modo que no puede existir yo cuando simplemente estás presente y no piensas, ¿cierto? Pero lo curioso es que la experiencia directa dice que no hay yo, pero la forma en la que después te hablas de la propia experiencia es como si tú lo hubieras experimentado, porque el yo es tremendamente ingenioso, te deja que lo experimentes y después se apodera cuando tú de alguna forma te despistas y caes por el debajo de tu propia identidad. ¿Entiendes? Mm, y quiero decir que, Diego, lo que dices es súper correcto, parece dual, pero no lo es. Y es ahí donde nosotros tenemos que ir hundiendo nuestra conciencia. Porque al final de lo que trata esto, primero, si yo te digo que te prometo el cielo y en el cielo no dan de comer, tú no querrás ir al cielo. Pero si yo te prometo el cielo y allí te digo que hay grandes banquetes y festines, tú querrás ir allí. Ahora, de alguna forma, nuestro yo también tiene que entender sus propias ganancias. O sea, dicho, el yo tendrá que tener las ganancias de no yo, porque al principio te autoconvencerás. Y es posible que incluso la idea de abandonar a tu propio yo se vuelva nostálgica. Y aunque te digas que sí quieres abandonar el yo, realmente el yo no esté siendo abandonado porque no comprendes la morfología y los beneficios de la propia experiencia directa. ¿Entiendes?
Genial. Pues ya me ha quedado claro. Lo revisaré para integrarlo bien. Muchas gracias. Simplemente para resumir, es quédate en el lugar donde las formas del yo no puedan expresarse y entiende cuándo está la ausencia de sus expresiones. Lo resumimos aquí, si quieres. Vale. Muchas Todo gracias. se volverá más sencillo. Gracias a ti. Gracias a ti.